Información. En el desahogo del siguiente punto del orden del día concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz la diputada Mariana Dunyanska García, coautora de la referida iniciativa. Con la venia de la mesa directiva, medios de comunicación, público asistente, el día de hoy presentamos esta iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. Seutonio. La libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano que es tutelado por todas las convenciones nacionales, interamericanas, y esta importancia tiene enormes repercusiones en la sociedad y en la democracia. Fundamentalmente, este derecho a pensar y compartir lo que se piensa con los demás, el poder hablar libremente de lo que se cree. También el generar conciencia, análisis, crítica, debate, el compartir información con aquellos que desconocen algunos datos y que permitan crecer en su acervo cada vez que un periodista habla y toca temas que para la sociedad son desconocidos. Otra herramienta clave es que permite el que otros derechos fundamentales sean tutelados: la libertad, la participación, la igualdad, la democracia. Y esto es tutelado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El periodismo es una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión. Pero en Veracruz, el periodismo se ha vuelto una profesión de alto riesgo, peligrosa y grave profesión, que no solamente daña a aquel que la ejerce, sino que toca a las familias y a los hijos de quienes tienen en muchas ocasiones que salir a cubrir una nota de noche, y hemos recibido en algunos casos datos de compañeros que tienen que llevar a asistencia, asesoría y apoyo emocional a su familia o a sus hijos por la angustia y terror que genera trabajar como periodista, pero peor, trabajar como periodista en Veracruz. Por eso venimos a platicar y a plantear ante ustedes esta importancia de la libertad de expresión en un debate público que sea fuerte, que sea informado, que sea crítico, que sea analítico, que permita el crecimiento de la sociedad veracruzana de manera contundente y clara. Y se reconoce que esta profesión, a diferencia de otras, es considerada de alto riesgo en el estado de Veracruz. Para el ejercicio del periodismo es necesario, acorde a la Corte Interamericana, que se debe realizar solamente cuando no hay amedrentamiento, cuando no se es víctima de una agresión, cuando no hay amenazas, cuando no se tiene que pensar si se escribe o no algo porque se tenga miedo por una represalia. En México, cada 26.7 horas es agredido un periodista. Y Veracruz es el estado con mayor cantidad de asesinatos, agresiones
y cito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que constató aquí, cito textualmente: el periodismo en Veracruz se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, de inseguridad y de falta de protección. Aunado a eso, la problemática laboral de los compañeros que ejercen el periodismo, aparte de tener el temor por la propia vida, por la vida de la familia, por la angustia de realizar su labor y saber en algunas ocasiones si pueden o no escribir, si debe temblar la pluma, si debe plantearse la idea, si debe tejerse o no la crítica, si debe señalarse o no, si es correcto o no decir lo que está bien y lo que está mal, también son víctimas de grandes transgresiones a sus derechos laborales. Este riesgo cotidiano a ejercer el periodismo está sumado a la falta de contratos laborales, mínima protección a sus derechos cuando van a trabajar, a las prestaciones, a un salario digno y a las condiciones laborales necesarias. ¿Qué es lo que encontramos tristemente? ¿Qué es lo que nos han compartido, nos han comentado? En muchos casos no cuentan con las prestaciones de ley, como prima vacacional, aguinaldo, otorgamiento de seguridad social, Infonavit, y algunos que tienen la necesidad de ir a rentar una casa o un departamento, cuando dicen que son periodistas, les niegan el derecho a la renta porque obviamente dicen, es una profesión de alto riesgo, yo no voy a rentarle a un periodista. Y a eso le sumamos que ni siquiera en esta tutela de los derechos laborales se reconozca que es una profesión de alto riesgo y que está en peligro su vida en más de una ocasión. Y entonces no se les brinda seguros de vida. O si se les brinda, las altas tasas que se les imponen son impagables con los salarios que ellos cuentan. Eso genera que a la hora que un periodista fallece o desaparece, no se cuente en la familia con la tranquilidad de saber que cuando tu familiar falte, cuando sepas que ya no cuentas con él, desafortunadamente, tengas la tranquilidad de contar con un seguro de vida para la tranquilidad de la familia. Y en este sentido también sabemos que algunos otros solamente los contratan de palabra. No hay una firma de un contrato, no hay un documento que formalice la relación laboral. Acorde a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, la media del salario de los compañeros que ejercen esta profesión es de 2,000 a 3,000 pesos quincenales. Tampoco les es garantizado, en algunos otros casos, ni siquiera el acceso a un salario mínimo. Y eso genera que muchos de ellos tengan 3 o 4 trabajos para alcanzar a tener un salario más o menos digno y cubrir sus necesidades. A eso se suma que se incrementa el estrés laboral, que en muchos casos no tienen días de descanso, ni tampoco un periodo vacacional. Hay algunos empresarios de los medios de comunicación que hacen un gran esfuerzo y cubren a cabalidad la Ley Federal del Trabajo y buscan darle todas las prestaciones de ley. A ellos nuestro reconocimiento, a ellos hay que generarles incentivos, a ellos hay que fortalecerlos, pero hay otros medios, hay otros empresarios que olvidan
por completo los derechos laborales del periodista y lo lanzan a trabajar sin la tutela mínima ni de la seguridad social, ni de los seguros de vida, ni de las prestaciones de ley. Por eso creo que es importante legislar en materia de brindarle protección y tutela de manera oportuna para ensanchar las atribuciones de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, junto con los empresarios, junto con el Poder Legislativo, junto con la sociedad, para reconocer que la labor no solamente es informar, que la labor del periodista es generar conciencia, es crear análisis, es generar crítica, es hacer una sociedad pensante e informada. Y esa labor tiene que hacerse con la plena tutela de los derechos laborales de quienes realizan este trabajo. Por ello debemos respetar los derechos laborales de los periodistas, por ello debemos tutelar su integridad, por ello debemos también pensar en sus familias, por ello debemos facultar y generar el ejercicio pleno de su derecho a la libertad de expresión. El Grupo Legislativo de Acción Nacional presenta el día de hoy ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el artículo único que se reforma, fracción quinta, la función de atender y proteger la integridad de los periodistas, de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión de periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión, así como garantizar y velar por el respeto pleno a sus derechos laborales, en coadyuvancia con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, junto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, con base al párrafo 3º, para que funja como un organismo protector y garante de los derechos laborales ante las instancias correspondientes, velando en todo momento el respeto irrestricto a todas las prerrogativas de la legislación laboral vigente que se les concede. Esta es la propuesta que presentamos ante ustedes porque Veracruz merece que se ejerza el periodismo con libertad, porque hay plumas que han cambiado la historia de México, porque Veracruz ha hecho de la palabra la transformación de las ideas y ha hecho que las ideas se vuelvan acciones concretas. Por eso tutelar la libertad de expresión, el análisis, la crítica y el desarrollo del pensamiento de una sociedad es fundamental para que Veracruz inicie un nuevo rumbo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público presente. Me permito hoy someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 26, fracción primera, inciso A, y adiciona la fracción 32 bis al artículo 33 de la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y toda vez que los antecedentes se encuentran de manera íntegra publicados ya en la Gaceta Oficial, haré referencia a la exposición de motivos de lo medular. Primero, el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados Federal aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a juicio, deben decretarse para cubrirlo. Entidades federativas tales como Baja California Sur, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, entre otras, sus congresos locales poseen la facultad no solo de analizar y discutir sus respectivos presupuestos de egresos, sino también, al igual que la Cámara de Diputados Federal, modificar el presupuesto en cuestión. Por ello, amén de la homologación correspondiente, misma que es acorde a los nuevos tiempos de pluralidad partidista, de participación, exigencias ciudadanas, de eliminar la arcaica tradición de que la palabra y acción del titular del Poder Ejecutivo en turno es inmutable. Dicha atribución no solo es necesaria en atención a la representación que ostentan los miembros de este Poder Legislativo, el conocimiento que todos poseemos de las condiciones sociales y económicas de la población, sino también porque dicha atribución sería un control interorgánico para una correcta y equilibrada distribución de los recursos públicos, mismos que primordialmente deben atender y cubrir obligaciones derivadas de los denominados derechos sociales: salud, educación, vivienda, agua, medio ambiente sano, alimentación con sus correlativos de agricultura, por encima de gastos que incluso podrían considerarse en muchos casos superfluos, cuando se llega a los excesos y el culto a la personalidad del gobernante en turno, esto es, la comunicación social. Segundo, la desincorporación de todo sistema nacional de coordinación fiscal, instrumento indispensable en toda forma de Estado federal para un desarrollo armónico e integral de sus miembros. Implica, entre otros muchos aspectos, que la entidad posea la capacidad económica, tecnológica y administrativa para soportar la desincorporación fiscal con la Federación. El Estado tendría que establecer un sistema fiscal propio, el cual implicaría un proceso legislativo de análisis y estudio de muy largo plazo. Tendría que impulsar una serie de reformas al andamiaje de leyes estatales y crear nuevos mecanismos para definir responsabilidades y acciones entre ámbitos federal y estatal. Dejarían de percibirse incluso participaciones y aportaciones por parte de la Federación, misma que ya se encuentran estas comprometidas y en garantías de empréstitos otorgados a la entidad. Los servicios por cuenta de la Federación implicarían algún costo superior a los cuales a cargo de los correspondientes usuarios, por ejemplo, caminos y puentes, expedición de pasaportes, servicio de la Comisión Nacional del Agua, entre muchos otros. Ahora bien, en ningún momento se omite que la recaudación que se obtiene en la entidad y es enviada a la Federación se ubica entre las 5 más altas y que los beneficios de retribución no corresponden a tal motivo, pero también se tiene presente que dicho aspecto correspondería a la CONAGO, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, al Honorable Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo, atender con miras a construir un federalismo fiscal fuerte, suficiente, que brinde reales posibilidades de crecimiento a todas las partes miembros de esta federación. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 26, fracción primera, inciso A, y adiciona la fracción 32 bis al artículo 33 de la Constitución Política del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Artículo 26. Examinar, discutir y en su caso, con los elementos de causa suficientes, modificar y aprobar el presupuesto que en relación con los ingresos y egresos del año siguiente le sean presentado entre el 6 y el 10 de noviembre por el gobernador del estado, cuando sea año de renovación del Congreso. El gobernador del estado tendrá los primeros 15 días hábiles del mes de noviembre para presentar el presupuesto. En caso de que el día 10 de noviembre sea inhábil, al término se trasladará al día hábil inmediato siguiente. Artículo 33, fracción 31 bis. Analizar, discutir y en su caso autorizar al titular del Poder Ejecutivo la desincorporación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal vigente en el Estado mexicano. Compañeras y compañeros, primero, los artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de inicio de vigencia del presente decreto, el Congreso del Estado realizará las modificaciones a la legislación respectiva a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en este decreto. Compañeras y compañeros legisladores, es de todos conocidos los bemoles a los que nos hemos enfrentado a efecto de llegar al extremo de otorgar un plazo de gracia de 90 días para que se presenten los números concretos de cómo quedaría el presupuesto para el presente ejercicio fiscal. Y en ese contexto, esta salvedad, que incluso se pudiera malinterpretar, ha sido precisamente necesaria porque hoy solamente se contempla que el Congreso pueda aprobar o desechar el presupuesto que envía el titular del Poder Ejecutivo, pero no le permite hacer absolutamente ninguna modificación. Luego entonces, con esta reforma, los diputados que somos la voz del pueblo y que conocemos las necesidades porque el territorio lo recorremos tramo a tramo, tenemos el conocimiento para poder influir, incidir en un presupuesto de egresos con rostro social. Eso es lo que hoy se demanda y por ello, compañeras y compañeros diputados, pues Veracruz no está para aspirinas, está para cambios de fondo y esta es una oportunidad que no nos podemos dar el lujo de despreciar. Diputada presidenta, es cuanto. Muchas gracias. Presidenta, compañeras, compañeros, medios de comunicación, público que nos acompaña, la que suscribe diputada María Josefina Gamboa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dice que el Pleno no considerará ninguna propuesta de modificación al dictamen en lo general o en lo particular que no haya sido depositada por él o los diputados autores de la Junta de los Trabajos Legislativos dentro del término que regula el artículo anterior en el segundo párrafo. Se exceptúa de esta regla la propuesta de modificación presentada por escrito en el momento del debate, respaldada por la firma de por lo menos otros 3 diputados y aprobada por el Pleno. Me permito solicitar la modificación al dictamen con proyecto de decreto que adiciona el inciso E a la fracción primera del artículo 118, recorriendo los subsecuentes, reforma del tercer párrafo del artículo 120, el artículo 124 y el artículo del 127 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, con base en las siguientes consideraciones. En realidad es simplemente un asunto muy sencillo el que se pide que se modifique, que se modificaría. Artículo segundo transitorio, que todas las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor a partir de que se concluya
el programa de regularización del transporte público en el estado de Veracruz de Ignacio Layave. Es importante recordar que el Ejecutivo se comprometió a que la regularización del transporte público se hará durante los meses de enero y febrero, es decir, que a partir del último día del mes de febrero, si el Ejecutivo no ha cumplido con la regularización del transporte público para que este dictamen pueda entrar en vigor, entonces pues será, desde aquí estaremos vigilantes y podrá estar incurriendo en el incumplimiento de un deber legal. Es cuanto, diputada presidenta.